Club de Prensa Nueva York con Alejandro Rincón. Bienvenidos a esta edición neoyorquina de Club de Prensa. Recuerden que este espacio también hace parte de ustedes. Los queremos siempre escuchar sus comentarios y reacciones en nuestras redes sociales, @ClubPrensaNTN24. En esta oportunidad nos acompañan en este debate Sara Yáñez Richards, colega neoyorquina. Bienvenida a este club, Sara. Muchas gracias. También en esta oportunidad tenemos el gusto de tener a Robert Valencia, analista político y también colega periodista de la red Conectas. Gracias, Robert, por estos minutos a NTN 24. Hola, Alejandro. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. A ustedes igualmente. Entramos en materia inmediatamente centrándonos en el tema que vamos a analizar hoy a propósito de la seguridad en la ciudad de Nueva York. Dos elementos de fondo para plantear este debate. El avance en el control de la pandemia de COVID-19 ha generado que la ciudad entregue nuevos anuncios en el restablecimiento de sectores de su economía que estaban hasta el momento cerrados o estaban limitados por cuenta de la crisis sanitaria. Justo en este momento, cuando estamos a punto de un proceso de reapertura mayor, están escalando los incidentes de inseguridad y los niveles de crimen en la Gran Manzana. El dato adicional de contexto específico proviene directamente de la policía de la ciudad de Nueva York. En el transcurso del último mes escalaron por lo menos un 30% más las principales categorías que miden el crimen en la Gran Manzana, como por ejemplo los hurtos agravados, los asaltos y adicionalmente los ataques con armas de fuego, que constituye tal vez uno de los elementos más polémicos alrededor de la ciudad de Nueva York. En este contexto en particular, Sara, comienzo contigo. ¿Hay realmente una respuesta efectiva de parte de las autoridades a responder a esta circunstancia justo cuando estamos tratando de superar esa, digamos, crisis sanitaria y todo el cierre de la ciudad de Nueva York? ¿Cómo ves esta respuesta de parte de las autoridades? Sí, se está viendo una respuesta por intentar implantar más policías, ¿no? Para hacer la ciudad más segura, sobre todo de cara a la reapertura, como bien decías, para que los turistas puedan venir de manera segura. Pero se está viendo un problema que en realidad no es solo de Nueva York, sino de todos Estados Unidos, ¿no? Que tiene un problema con las armas. No hay control de armas y, como tú bien decías, hay más incidentes con armas en Estados Unidos y a nivel global también. El FBI dijo que el incremento de asaltos con armas había incrementado en todo Estados Unidos un 25%, ¿no? Entonces estamos viendo un problema que afecta a Nueva York, pero también a todo Estados Unidos. Entonces la medida tiene que ser, a lo mejor no local a Estados Unidos, local a Nueva York, sino a todo Estados Unidos. Este caso particular, por ejemplo, Robert, ahí viendo, digámoslo, desde el asunto del lenguaje y desde el tema de estrategia, pues la alcaldía insiste en que su estrategia, pues justamente lo que ha generado es que esta sea, al menos la ciudad más grande de los Estados Unidos, que tiene unos niveles de seguridad que son superiores a otros puntos de la Unión Americana. Sin embargo, pues el tema, por ejemplo, en la violencia de las armas de fuego, venimos de un incidente en un espacio tan importante como Times Square el pasado fin de semana. Entonces, digamos, puede, digamos, como agotarse esa teoría de la alcaldía defender que esta ciudad sí es segura o no, a pesar de que pues tal vez en las calles la realidad sea otra. ¿Hay desconexión o no, Robert? Bueno, yo también concuerdo con lo que dice la invitada. Obviamente Nueva York, cualquier cosa que suceda en Nueva York pues es magnificada realmente. No es el primer incidente que ocurre en la ciudad de Nueva York, precisamente en ese lugar, en Times Square. Hemos visto otros incidentes similares. Recordemos que hace algunos años, hace algunos meses, había un señor que llevó su automóvil hasta el centro de Times Square atropellando a un montón de personas. Entonces siempre se apetece ese lugar para ese tipo de actos criminales. Otra cosa que yo también quisiera agregar, y es el accionar de la policía. Si bien se habla de incrementar la fuerza policial, yo creo que también hay que recordar que en Nueva York ha habido una crítica por implementar ciertas políticas, ciertas tecnologías. Recordemos que Alexandria Ocasio-Cortez había criticado el uso de unos perros mecánicos o unos robots que serían introducidos en lugares como el Bronx, lo cual esa medida fue tumbada, no fue derogada completamente, porque en el tema, aquí estamos viendo dos tipos de New York. Estamos hablando del Times Square, que sí es el Times Square de los turistas, el lugar apetecible para muchas personas visitar, pero también hay otras áreas de seguridad afuera, en la periferia de Manhattan, como es el caso del Brooklyn, como es el caso de Queens, como es el caso del Bronx, en el cual
la mayoría de las personas, los defensores particularmente de estas comunidades, indican que se debe haber un balance entre lo que es la fuerza pública, pero también un tema de salubridad, un tema de salud mental, que yo creo que ese es el tema que no solamente ocurre en la ciudad de Nueva York, sino que ocurre en muchas ciudades de Estados Unidos. Es decir, incluso se habla de que ciudades como Houston, algunas ciudades en Ohio, donde para mitigar un poco este tipo de actos violentos, se recurre no solamente al accionar de la policía, sino que también a un grupo de psicólogos, personas que manejan el tema de salud mental para minimizar cualquier daño. Pero yo creo que, no sé si decir que la ciudad de Nueva York esté bajo caos, porque vuelvo y menciono, yo creo que obviamente todo lo que ocurre en la ciudad de Nueva York se magnifica desde lo que conocemos, ¿no? Desde el 9/11, obviamente todo lo que ocurre en Nueva York pues tiene repercusiones alrededor del país. Sí. Ahora, quiero conocer también la percepción que tengan sobre otra realidad de fondo que puede también estar allí operando en este contexto de cómo lidiar con la seguridad de la Gran Manzana. El efecto George Floyd y del movimiento Black Lives Matter, en el caso particular de la ciudad de Nueva York, toda esa estrategia de promover que se le quiten recursos a la policía, que tiene que cambiarse la forma de blindar y de proteger esta ciudad. De una u otra forma, yo sí estoy viendo que tiene efecto, digamos, esta plataforma en la medida en que se habla incluso del cansancio de los propios oficiales de seguridad que estarían ya, digamos, como agotados de esta presión del público, pues de lo que a raíz de también un contexto nacional que hemos vivido que incluso pudiera llegar a estar teniendo efecto tal vez en términos de su labor. No sé si ustedes también vean o no que haya también allí una conexión en, digamos, todo este contexto que se vive de rechazo y de mensajes contra la policía, en que tal vez ellos mismos no quieran estar respondiendo al mismo nivel a sus labores en algún otro nivel. Sara. Sí, por supuesto, la moral de la policía no es la misma. Llevamos un año de manifestaciones de Black Lives Matter y de una protesta global contra ellos, aunque no ha habido muchos casos en Estados Unidos, pero ha habido muchas protestas. Y recordamos, el año pasado, el verano pasado, hubo una acampada delante del ayuntamiento donde exigían que recortasen aún más el presupuesto de la policía y el alcalde acabó recortando una buena porción. Y tenemos que ver además qué va a pasar este verano, ¿no? Porque este verano se vuelven a discutir presupuestos y también están las elecciones primarias demócratas, en donde se elegirá cuál será el candidato demócrata para las elecciones de noviembre. Entonces, este también es un discurso de ver los candidatos cómo van a lidiar con eso, ¿no? Por un lado, cómo van a tratar con lo que están pidiendo los activistas de las minorías y contra la brutalidad policial y cómo van a lidiar con los policías y animarles, por así decirlo, para que sigan haciendo su trabajo. Robert, ¿tú estás ahí de acuerdo o no, digamos, con la posibilidad de que este asunto del blindar a la ciudad pues también termine de meterse en la campaña política que estamos siguiendo ahora? Sí, bueno, yo tengo que decir que los candidatos actualmente han dejado mucho de qué desear. Incluso se habla de Andrew Yang, que realmente no se sabe si de verdad conoce la ciudad como tal. Incluso hubo un debate hace algunos días en donde se le preguntaba a las personas que cuánto era el valor de una casa promedio en Brooklyn y decían que costaba $90,000 cuando en realidad cuesta $900,000 una casa en Brooklyn. Es decir, hay una desconexión total desde ese aspecto. Yo creo que todavía no he escuchado propuestas respecto al tema del esquema de seguridad de Nueva York por parte de los aspirantes a la alcaldía de Nueva York. Ahora, me llama mucho la atención en el comienzo de la entrevista, por lo menos en el comienzo de la pregunta, si es que los policías se sienten presionados y se sienten desmoralizados. Bueno, si los policías se sienten desmoralizados, ¿cómo estará la comunidad que ha sentido opresión a lo largo de tantos años en la ciudad de Nueva York? A mí me parece que no se puede justificar el accionar de la policía a merced de la seguridad de la población. Recordemos que Nueva York fue el centro de lo que se conoció en aquel entonces como Stop and Frisk, en donde las fuerzas policiales, especialmente el liderazgo policial, le pedía a los oficiales que detuvieran a cualquier persona que tuviera algún tipo de apariencia criminal. Y la mayoría de esas personas detenidas eran
afroamericanos y latinos, y en 9 de cada 10 casos no encontraron absolutamente nada. Sin embargo, esos latinos y esos afroamericanos tenían que ir a la cárcel, pagar una fianza que a veces no la podían pagar y terminaban en la cárcel porque no podían solventar esos gastos, cosa que precisamente se había liderado una campaña en Nueva York de eliminar esas fianzas para que las personas o digamos no tuvieran que lidiar con ese tema y no estar en la cárcel como pasa con Rikers Island. Rikers Island, como ustedes saben, es un lugar, un centro de reclusión que se está buscando cerrar. Entonces, volvemos al mismo punto. Yo creo que aquí la policía, en vez de enterrar la cabeza en la arena, tiene que escuchar a la población. Al final de cuentas, la policía está para servir a la comunidad. Y si cree que con actitudes como la de Stop and Frisk, que ya se eliminó, lo que ocurrió con Eric Garner también en la ciudad de Nueva York y lo que hemos visto alrededor del país, si realmente quieren darle, digamos, hacérselos de la vista gorda, pues vamos a continuar con este tipo de protestas y donde vamos a ver casos como el de George Floyd y los muchos casos que hemos visto. Yo creo que la policía aquí tiene que sentar cabeza también y entender que sus prácticas también han sido perjudiciales para la comunidad y crea esa desconfianza precisamente en la comunidad y en las fuerzas policiales. Justo sobre esto que mencionas, Robert, también ahí, pues de todos modos está por verse qué actitud justamente asume pues la policía como cuerpo de seguridad de la ciudad. A la larga, en el transcurso de este martes incluso, presentan, pues rinden indagatoria ante el cuerpo legislativo de la ciudad, ahora que pues están discutiéndose los presupuestos para el próximo año, como lo mencionabas tú, Sara. Así que de todos modos, pues queda ahí abierta, de todos modos, pues esa duda, ese cuestionamiento, cómo o no podría reconfigurarse pues la perspectiva de la policía frente al contexto nacional que estamos viviendo en pleno 2021. Nosotros tenemos que ir ahora mismo a cumplir nuestra primera pausa para comerciales. Ya regresamos. Avanzamos en este club de prensa desde la ciudad de Nueva York, encontrando otro elemento importante por analizar sobre el restablecimiento de la seguridad en la Gran Manzana, en medio también del avance en el proceso de recuperación de todo este año tan difícil que ha sido la crisis sanitaria por COVID-19. El sistema de transporte público de la Gran Manzana, el más grande de todos los Estados Unidos, pues estamos a unos pocos días de que resuma ese servicio 24 horas al día, 7 días a la semana, y sucede en este contexto también donde allí han escalado los incidentes como agresiones, asaltos, que también son una realidad que pues ha sido constante y que pues todavía la policía no ha, digamos, no ha podido resolver en cierta medida. Sara, la idea que tienen hasta ahora, incluso la propia administración del servicio, es desplegar más agentes, No sé cómo veas realmente esta respuesta, si el lanzar más agentes sea verdaderamente efectivo o si hay otras cosas más de fondo, como por ejemplo trabajar en el asunto de los habitantes de calle, en darles más alternativas para que no tengan que ir allí al sistema, sea realmente la estrategia de fondo que pueda resolver este incremento en los ataques en el metro. Sí, exactamente. Yo creo que tiene que ser una balanza, ¿no? Por una parte, los agentes también lo que pueden hacer es dar más seguridad a la gente, ¿no? Cuando va a usar el transporte público, para ver a gente y sentirse más seguro, por así decirlo, ¿no? Porque una encuesta indicó que los neoyorquinos no toman el metro no por miedo al virus, sino que tienen más miedo a la inseguridad en el transporte público. Y lo que mencionaban antes, ¿no? La salud mental, es que eso es clave. Hay que, de verdad, estudiar bien eso, ¿no? Porque la salud mental y la drogadicción son gente que sufre esas enfermedades, son los que terminan haciendo más crímenes en el metro y los que terminan viviendo en el metro, ¿no? Entonces, eso es algo que se tiene que estudiar. Y además nos encontramos con otra cosa, que durante la pandemia en Estados Unidos, en Nueva York, perdón, se establecieron diversos hoteles, ¿no? Porque se dieron cuenta que los albergues no se podía hacer un distanciamiento social y le dieron a la gente indigente hoteles para que pudiesen vivir de una manera segura. Son más de 67 hoteles que están desplegados por toda Nueva York. Y esos hoteles se van a terminar ahora también en julio, ¿no? A no ser que se prolongue la iniciativa. Y toda esa gente tiene que volver a buscar una casa y se va a buscar durante el verano, ¿no? Y el metro es
una casa para muchos indigentes. Entonces, se plantea con muchísimos problemas y repensar cómo hacer el metro más seguro, sobre todo en verano, donde quieren empezar también a que haya más turistas, cómo hacerlo seguro para que se puedan trasladar la gente que viene y que no tenga miedo a ataques más dados a la locura. Robert, el enviar más policías al metro sí nos va a terminar ayudándonos a resolver este problema de seguridad que tenemos allí. Pues si las autoridades cumplen con su labor, esa sería la función. Yo creo que hemos visto incluso videos de personas, de policías, que han incluso atacado o por lo menos sacado a la fuerza a vendedores ambulantes. Han habido videos que precisamente muestran eso, ¿no? Familias que están tratando de buscar dinero, bueno, donde no los reubican y sacan a estos vendedores ambulantes de los subways, del metro en la ciudad de Nueva York. Ahora, si se cumple la función como debe ser, pues obviamente esperaríamos que incrementara la seguridad. De hecho, hay un grupo en Nueva York que se llama Los Ángeles Guardianes, que son este grupo que porta una chaqueta roja, una boina roja, que también sirve como, digamos, centro o como un grupo, un contingente de seguridad precisamente para prevenir ese tipo de ataques. Pero volviendo al mismo tema, yo creo que la ciudad de Nueva York es tan enorme, es tan grande, es el sistema de metro más grande, uno de los más grandes del mundo, que vamos a ver si existe una fuerza policial que podría contener en la gran mayoría de los casos estos tipos de ataques, porque lamentablemente también hay que señalar que a raíz de esta retórica antiasiática también hemos visto ataques no solamente en el subway, sino que también nos estamos viendo en la calle, lo cual aumenta también ese sentido de inseguridad. Así que yo creo que eso también es un factor determinante a la hora de proveer la seguridad. Yo no sé realmente si a medida que vamos haciendo esta reapertura en la ciudad de Nueva York, también se reconsidere precisamente por el hecho de la falta de seguridad o ese sentido de falta de seguridad en el subway, en el metro, podríamos ver un descenso en los, digamos, en esto que se llama el commute, ¿no? Que es el trajín diario de ir de la casa al trabajo y viceversa. Porque yo creo que ahorita estamos pensando incluso en hacer este tipo de teletrabajo como resultado de la pandemia. No sé si llegue a haber un factor determinante en eso, no sé si vamos a ver una cantidad de personas usando el metro de la misma manera que lo veíamos en tiempos antes de la pandemia. Así que, pero bueno, si la policía cumple con su función y no hace el stop and frisk o molestan a otras personas en el tren y hacen su función, pues yo creo que podríamos ver una mejora en la seguridad. Ahora, hay una consulta muy concreta para ambos a propósito pues, de esa percepción de seguridad, ¿no? Porque pues, finalmente todos andamos en este mismo barco. Desde mi experiencia personal, utilizando diariamente el tren, en las últimas semanas, en la medida, por ejemplo, en que ha empezado a mejorar el clima, cada vez mayor presencia de personas que tienen problemas mentales, etcétera. Es decir, se va viendo ya el incremento, pues digamos, como de esos focos que pues tal vez pueden generar inseguridad en el metro, lo que significa que al menos de inmediato hace falta tal vez una mayor atención de las autoridades, al menos desde mi forma de ver. Sara. Sí, hace falta. Y también es que hay menos gente, ¿no? En el metro de Nueva York lo solían tomar 5 millones de personas diariamente y ahora son 2. Entonces, cuando hay muchísima menos gente, también se ve más esos problemas. No es que de repente hayan aparecido y antes de la pandemia no hubiese indigentes en el metro. Claro. Lo que pasa es que ahora, a lo mejor, en un vagón hay 10 personas y 1 o 2 personas son indigentes, entonces llama muchísimo más la atención y tienen muchísimo más espacio, ¿no? Para a lo mejor ponerse a dormir en los asientos. Robert, ¿tú cómo le ves? Sí, indudablemente estamos esperando que también la ciudad, bueno, no sé qué tanto presupuesto haya para este tipo de servicios con personas que están en situación de calle. Hay que recordar que la pandemia también ha afectado el presupuesto de la ciudad de Nueva York y se han hablado de recortes. Esperemos que estos recortes no afecten particularmente en este sector. Ahora, también ha habido cierto debate porque cuando se trata de abrir lugares de acopio para estos indigentes, para estas personas que viven en situación de calle, en algunos lugares incluso ni siquiera los aceptan. No dejan que estas personas vivan en algunos lugares como por ejemplo Canarsie
en Brooklyn, y eso ha llevado también a una tensión, porque entonces dicen, bueno, si no los podemos ubicar acá, ¿a dónde los vamos a llevar? Es decir, ¿a dónde los podemos alojar? Y además que tampoco se puede forzar a estas personas a ocupar esos lugares. Así que es una situación compleja y ojalá que los aspirantes a la alcaldía de Nueva York puedan proveer alguna solución importante, ¿no? Ojalá así sea. Esa es la expectativa que todos tenemos, al menos por ahora. Segunda pausa en Club de Prensa desde Nueva York. Es tiempo de despedir el Club de Prensa desde la ciudad de Nueva York. A Sara y a Robert, enormemente agradecido por toda su compañía, y también a todos ustedes quienes nos ven allí desde casa. Gracias por sintonizar el canal de las Américas. Y ustedes también quédense con más de la información que tenemos para ustedes. Vienen titulares de la hora con Ruth del Salto.